que están allí conectados a través del Facebook Live, el Instagram Live. Que el Señor me les bendiga el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos en el primer tema en Fortemi, que es vida devocional, tratando de entender lo que es la vida devocional y también todas las expresiones de oración que nosotros podemos conocer. Y bueno, muy a propósito a esto, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco cada una de las vidas que hoy se conectan con nosotros para compartir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, como lo hace siempre, pueda asistirnos el día de hoy y mediante tu verdad nosotros podamos ser iluminados y alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Cafecito para la tarde. Ok, yo voy a tratar de resumir gran parte de lo que hemos venido hablando, adelantar todo lo posible para la clase del día de hoy, con el propósito de que ya nos quede la próxima semana como el último punto de esta clase que hemos denominado vida devocional. Hemos tratado de hacer de forma bien pertinente una analogía entre lo que era la vida de los discípulos y la vida de los fariseos, haciendo representativamente y de manera muy característica que los fariseos eran personas que dedicaban tiempo a la oración. De por sí, Jesús nunca le recriminó el hecho que oraran. Jesús lo que recriminó fue la forma como ellos podían percibir y ver la oración. De tal manera que los fariseos oraban, pero nunca estuvieron con el Señor. La diferencia a los fariseos, a los discípulos, es que los discípulos no solamente oraban, sino que la oración era un condimento que formaba parte de la demanda principal que Jesús hace el día que llama a sus discípulos para que sean parte del ministerio apostólico, que fue que estuvieran con él. Entonces de aquí hemos podido definir que muchas veces una persona puede orar, y yo digo, puede orar como decir la tabla de multiplicación del 2, del 5, 2 por 2 es 4, 2 por 5, 10. Se lo aprende al caletre, hace una oración muchas veces parecida al rezo de la religión popular, solamente que con las características propias de la cultura cristiana evangélica. Y el hecho de que una persona haya orado no es garantía que haya estado con el Señor. El fundamento potencialmente importante de la vida devocional tiene que ver de manera muy característica, no con la oración, sino con estar con el Señor, entendiendo que cuando estamos con el Señor es obvio que hemos orado. Así que alguien pudo haber orado y jamás haber estado con el Señor, mientras que todo el que está con el Señor, siempre la oración es parte de ese momento. También recuerdo un poco que hablamos sobre orar es hablar con Dios. Decíamos que es un concepto muy bueno, muy interesante, muy importante, pero es un concepto que si nosotros nos quedamos en él, es como que no hemos crecido en la fe. Por eso el escritor de los Hebreos, él decía, dejando los rudimentos, vayamos adelante, sin desmeritar todo lo que allí se está enumerando como algo importante. Él decía, el creyente debe evolucionar. Es decir, que el que todavía tiene este concepto, orar es hablar con Dios, y hasta allí llegó todo, lamentablemente se quedó en el tiempo, se estancó. No porque eso no sea una verdad, esa es una verdad importante para un nuevo creyente, que llega a Cristo y no tiene noción alguna de la oración. Al no tenerla, orar es hablar con Dios. Pero si han pasado los años y para ti orar simplemente significa hablar con Dios, lamentablemente nosotros estamos estancados en el tiempo. Otra cosa es que se formuló una pregunta bien interesante, porque la Biblia enseña que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil.
Entonces, podríamos nosotros utilizar, esto es una pregunta que se hizo, esta expresión como un argumento para cuestionar o para supeditar nuestro tiempo de vida devocional o nuestro tiempo de oración. La palabra carne se menciona muchísimo y uno de los libros que más lo hace es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. De allí surge otra pregunta, que es la que tiene que ver con el libro de Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla acerca del sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo para nosotros puede ser contraproducente porque hemos venido enseñando que ya no hay sacrificio, que el sacrificio que había que hacerse lo hizo Jesucristo una sola vez, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Pero entonces nos encontramos con Romanos 12, en donde Pablo decía que debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Sin embargo, todo lo que está diciendo Romanos, si usted lo lee, habría que tener un estudio cronológico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y la porción más importante llega en la conexión del 7 y el 8, que es cuando habla básicamente del pecado y la naturaleza del hombre, y hace un énfasis regularmente en la carne. Incluso el capítulo 7 dice al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, refiriéndose a la condición de pecado. Cuando Pablo habla en el capítulo 12, recuerden que llega el 11, y el 11 comienza a hablar de Israel, prácticamente del 9, 10, 11, Pablo está hablando de Israel. Cuando llega al 12, él retoma el tema hasta el capítulo 6 y 7, 8, en donde básicamente lo que se refiere a entregar nuestra vida en sacrificio vivo es en negación al pecado. El tema de la carne prácticamente se contempla en Romanos, en donde se dice exactamente lo mismo. ¿Qué es la carne? Hay una expresión que usa la Biblia, yo la tengo por ahí, un apunte, que la estuve viendo entre semana por la pregunta que hizo, si no me equivoco, un hermano llamado Gerson. No recuerdo porque el apunte no lo tengo acá. Está en el teléfono y el teléfono está allí grabando. En donde habla de la carne como un elemento de debilidad. ¿Qué quiere decir? A lo que se refiere, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Es el espíritu, cuando tiene un encuentro con el Señor genuino. Recuerde que Dios es espíritu y la única forma de acercarse al Señor es en espíritu. Dios busca adoradores en espíritu. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo concerniente al trato de Dios con el hombre está condicionado y establecido en todo lo referente al espíritu. Cuando tú logras entrar en esa dimensión de estar con Él, tu espíritu se conecta con el Padre. Ahora, eso no quiere decir que tú estés fuera de la carne y que la carne no tenga hambre o que la carne no tenga sueño. Yo llegué de un viaje el fin de semana y el mismo día que llegamos a las 5 en punto de la mañana. Yo tengo un lugar de oración y esa es la hora para mí, y yo vine de manejar básicamente 22 horas de viaje corrido, desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. El hijo mío agarró el carro al llegar a Tampa, es decir, él manejó las últimas 4 horas, pero prácticamente el tiempo anterior corrido teníamos que llegar por razón del tiempo. Vea lo que quiere decir: la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Yo llegué a las 5 de la mañana. Ese es mi tiempo predilecto de oración. Ese es mi mejor momento para orar. Incluso yo entiendo la situación de las personas. A pesar que vengo manejando todo eso, le dije a Mayela, ¿qué te parece si vamos atrás a orar? Ella tenía que preparar al niño, hacer sus cosas, no lo hizo. Pero soy sincero, yo no podía perder esa oportunidad. Para mí, estar con el Señor, mire, ese es el placer y el deleite más grande de mi vida. Y llegando, parando el carro, y me fui a mi árbol. Ahora le voy a ser sincero, yo estaba feliz, pero yo tenía sueño. Yo estaba dispuesto,
Y creo que esa es una de las pocas veces que duré tan poco tiempo, aunque yo esperé el amanecer. Pero soy sincero, estaba disfrutando mi momento, pero mi carne tenía sueño. Como también muchas veces la carne tiene hambre. Ahora, el hecho de que la carne sea débil, que es lo que da a entender la Biblia, y recuerden que cuando Jesús estaba orando con los discípulos, Él les recrimina que no habían podido velar con Él tan siquiera una hora, porque había algo que particularmente había sucedido esa noche. Que Jesús estaba en una angustia, dice que lo estaba matando, tengo una angustia hasta la muerte, y los discípulos sabían que era su última noche, ya lo había advertido, pero tenían sueño, porque la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Ahora, el tema es que cuando tú logras entrar, ya lo vamos a tocar, cuando tú logras entender que la oración no es hablar con Dios solamente, que la oración es un lugar, la oración es un tiempo y la oración es un momento, te das cuenta que en realidad es algo que está fuera de lo que humanamente nosotros podemos explicar. Y que se lo voy a decir tal cual. Muchos de los que puedan estar allí a lo mejor no me están entendiendo ni papa. Por una razón. Porque hasta que usted no esté en ese lugar, usted nunca va a entender de lo que yo le estoy hablando. Eso es como un dolor de muela. A mí me puede doler mucho la muela. Y yo puedo explicarle a usted la intensidad del dolor de muela. Pero hasta que usted no tenga un dolor de muela, usted no sabe qué tanto duele un dolor de muela. Es exactamente igual. Hasta que usted no logre intimar y usted no logre encontrar el tiempo, el momento y el lugar, y cuando hablo de eso no me refiero a solamente una condición física, usted no va a entender lo que significa estar con Él, en diferencia a orar. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, cuando vino de orar y escogió a los 12, a estos 12 llamó, así a los que Él quiso, y dice, para que estuvieran con Él. ¿Oraban los fariseos? Pregunto, ¿estaban con el Señor? Ahora entienda qué es lo que yo le quiero decir cuando hemos estado tocando este tema, regularmente estar con Él. Y yo le he dicho que estar con Él representa, en alguna forma, un lugar, un momento y un tiempo. Al leer nosotros el libro del Apocalipsis y encontrarnos también en Ezequiel y en Isaías, que aquellos 4 seres vivientes decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, está hablando de un tiempo, un momento y un lugar. Santo el ser, Dios. Santo el momento y santo el lugar. ¿Usted recuerda cuando Moisés se encontró al Señor en el monte Sinaí por primera vez? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Quita el calzado de tu pie. Ese día Moisés estuvo con él. Y él descubrió que esa expresión santo, que significa apartado, no es otra cosa más que el momento que tú destinas para un ser, un tiempo y un lugar. El lugar puede ser un baño, el lugar puede ser un cuarto. Jesús dijo que es un sitio que tú cierras las puertas. El lugar es un sitio que Dios escoge y que está apartado para tú dedicar tiempo a estar con Él. Entonces yo estoy tratando de que la gente se quite de la cabeza el hecho de que la oración es algo que tenemos que luchar y forzar porque nuestra carne es débil. Sí, es verdad, la carne es débil, pero ¿es débil en qué sentido? Bueno, que hay días que tú vas a tener el placer de estar con Él, pero te estás durmiendo. ¿O no le ha pasado a ninguno de ustedes eso? Hay momentos, les pongo el ejemplo, el día que llegué, yo me estaba durmiendo. Ahora, pero yo no podía evitar ver ese amanecer a las 5 de la mañana. Y yo pensaba, Dios mío, es el momento, es el tiempo, es el lugar. Ahora, mi carne era débil. Yo creo que ese fue en una de las oportunidades que menos tiempo dediqué allí. Pero le repito, hay varios elementos que forman parte de estar con Él.
Uno de esos elementos, sin duda alguna, es la oración. Leímos algunas citas bíblicas la semana pasada, que voy a volverla a... Entonces yo no sé si la explicación que di sobre la carne me logran entender. La carne es débil. Estoy tratando de que usted comprenda que la carne tiene hambre. Y que muchas veces usted va a estar con él, pero va a tener hambre. Eso es lo más normal del mundo. Usted va a querer estar con él y va a estar con él, pero usted se va a estar durmiendo. ¿Y quién en ese anhelo de estar con el Señor no se ha quedado dormido? Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ahora, pero ellos querían estar con él. Por eso eran los discípulos del Señor. Porque aunque se durmieron, estaban con él. Retomo también otra explicación. Los fariseos oraban. Y le comenté, muchas de las personas que más problemas causan en las iglesias son los que oran. Dan problemas increíbles. Y como pastor, durante 20 años en una iglesia, yo sé por qué se lo digo. Y como predicador itinerante, durante 8 años antes, yo sé por qué se lo digo. Son personas problemáticas. Y usted me dice, ¿cómo que son personas problemáticas? Son problemáticas. Son problemáticas porque juzgan a todo el mundo. Son problemáticas porque se sienten más santos que los demás. Son problemáticos porque no se sujetan a nadie. Son tan espirituales que no se sujetan a nadie. Ahora, el tema de que sean problemáticos es porque oran dentro de una perspectiva fariseica. Vuelvo y uso la analogía que estamos dándole en esta hora. ¿Oraban o no oraban los fariseos? Dígame, ¿oraban o no oraban los fariseos? Y oraban mucho. No sé si yo escucho a alguien que dijo no tanto. No, sí oraban bastante. Y me dice que ellos amaban el orar. Ahora, ¿quién fue el que le dio más problemas a Jesús durante todo su ministerio? Los fariseos. Explíqueme cómo alguien que ora tanto, que según Jesús se paraban en las esquinas, se ponían de pie, demudaban su rostro, oraban para comer. ¿Cómo alguien que según Jesús oraba tanto, le dio tanta lidia y le dio tanto problema al Señor? Esa voz me parece conocida. ¿Quién me puede responder eso? Porque ellos oraban, pero no estaban con él. Ahora los discípulos estaban con él. Y al estar con él, había oración. Entonces el tema no es que alguien me diga, yo oro 4 horas, yo oro 2 horas, yo oro tanto. No, el tema es, has estado con el Señor. Los fariseos podían orar mucho, pero no estaban con el Señor. Y lo que yo quiero enseñarle en el tema vida devocional es estar con él. Para Jesús orar era tan importante. No por el tema de la oración, porque para Jesús orar no era la tabla de multiplicación del 2, ni la tabla de multiplicación del 5. Yo me acuerdo cuando yo en 3er grado tenía que aprenderme la tabla de multiplicación. Tenía que cumplir con un requisito para poder ser aprobado, ir a un siguiente año o aprobar una prueba. Muchas personas ven la oración exactamente igual, la forma de ser aprobado religiosamente hablando. Y oran como decir la tabla del 2, la tabla del 5. Digo la del 2, la del 5 porque me cuestan las demás. Son las que mejor me sé. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 2, 10. 5 por 8, 40. Gracias, Gaby. ¿Entienden lo que le quiero decir como tabla? Orar es esto. Gracias, Señor, por el día de hoy. Orar es lo que hemos oído y lo que hemos emulado durante toda nuestra vida desde el día que nos convertimos. Orar no ha sido una experiencia para muchos. Orar no ha sido un tiempo, un momento y un lugar. Ha sido simplemente lo que hemos emulado
que determina el ser aprobado dentro de un contexto religioso para tener un cargo o para que la gente me vea como más espiritual. Esa oración que producían los fariseos, que no reconocían la autoridad de Jesús. Porque la persona que ora y no está con Él, jamás reconoce autoridad. La persona que ora y no está con Él, juzga a todo el mundo. ¿Qué hacían los fariseos? Juzgar a Jesús. Las personas que oran y no están con Él, se sienten más santos que los demás. Las personas que oran y no están con Él, cuestionan todo lo que hace el hombre de Dios. La persona que ora y no está con Él, ponen cargas en los demás que ellos no pueden llevar. Ahora, ¿cuál será la diferencia del que está con Él? Y al estar con Él, obviamente ha orado, se sujeta. Los fariseos no se sujetaban al Señor. Los discípulos estaban con Él y se sujetaban al Señor. No juzgan. Jesús les enseñó a no juzgar. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento que al llegar a aquel lugar ellos quisieron juzgarlo y Jesús no les permitió? Está ciego, ¿por qué? Porque pecó él o pecaron sus padres. Tenían el espíritu de juicio de los fariseos y Jesús les enseñó que no deben juzgar. Las personas que están con Él no juzgan. No se sienten más santos que los demás. No ponen carga en los demás que ellos no pueden llevar. Todo lo contrario, Jesús le dijo: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y Pablo lo enseña luego en el libro de Gálatas capítulo 6. Ayudan a llevar la carga, no ponen carga. Qué diferente, ¿no? Gente que ora y gente que está con el Señor. ¿Qué hemos hecho nosotros durante mucho tiempo? No digo hoy, me imagino que usted todo lo superó hace mucho. Pero ¿qué hicimos nosotros durante nuestros primeros tiempos de conversión? Al llegar a una iglesia. Y no se nos explicó. Lo único que se nos dijo fue, cuando nos convertimos, orar es hablar con Dios. Y escuchamos a los líderes orar y empezamos a caletrear esa oración. Y luego la emulábamos en todos lados. Y por supuesto, mientras más nos pareciéramos en oración a esa forma que vimos en ciertos líderes, eso nos proporcionaba evolución dentro del contexto religioso en el que sobrevivimos. Porque no es que vivimos, sobrevivimos. ¿Entiende la diferencia? Dentro de un contexto religioso la gente no vive, la gente sobrevive. La religión no te permite vivir porque te quita la libertad. La religión solo te deja sobrevivir. La religión te da oración, mientras que cuando tú llegas al Señor, tu comunión con Dios te permite estar con Él. Ok, entonces todos vamos a tener cansancio, todos vamos a tener hambre, todos vamos a tener situaciones que circunstancialmente la carne va a determinar, pero eso no quiere decir que nosotros no querramos estar con Él y tengamos hambre, no querramos estar con Él y nos dé sueño y hasta nos quedemos dormidos. Pero es como cuando, ¿tú te acuerdas, Mayela? Antes que te duermas. Pobrecita Mayela. Mayela trabaja, yo entiendo a Mayela. Mire, para que Mayela se quiera dormir, porque está cansada. Pero hablando de eso, Mayela, ¿tú te acuerdas aquel viaje que éramos novios que hicimos a Maracay? ¿Sí te acuerdas? Fue maravilloso. Nos quedamos en casa de una tía. Teníamos sueño. Yo creo que al final no aguantamos el sueño, pero fue la primera vez que pudimos compartir Fue un viaje hermoso. Fuimos del sur, de donde ella es, que es del sur de la costa oriental, a Maracaibo. Y estamos en ese amor, en ese primer amor, en ese tiempo de... Y pasamos toda la noche hablando. Besitos también, un besito para allá, un besito para acá. Ahora, queríamos dormir. Sí, queríamos dormir. De por sí, creo que yo en un punto ya a punto de amanecer que dormimos y ya teníamos que regresar. Pero cuando tú quieres estar con Él, eso no quiere decir que no tengas sueño.
no quiere decir que tu carne muchas veces no tenga una demanda natural de carne. La carne es la que tiene sueño, la carne es la que tiene hambre, la carne es la que manifiesta toda la fragilidad humana. Y qué hermoso, ¿sabe qué es hermoso? Yo le decía que es hermoso. Orar y quedarse dormido. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando yo veo a la gente aquí en la iglesia oyendo una predicación, predicar y ver a la gente que se queda dormida. Usted me pregunta y eso a mí no me molesta. ¿Sabe por qué no me molesta? Porque yo siento que ellos quieren escuchar, porque si no, no estuvieran allí. Yo siento que el que se queda dormido orando quiere orar, pero tiene un enemigo tan cercano como lo es la carne. Y yo creo que el amor realmente está en reconocer: tengo sueño, no quiero estar en esta clase, estaría en mi casa, pero sin embargo yo quiero oír. Y creo que a fin de cuentas eso es lo que para Dios termina teniendo un valor precioso. Porque Dios entiende que pudiendo estar en otro sitio, tú quieres estar con Él. Bien sea para escuchar un mensaje, bien sea para orar. Y es como que cuando tú estás con alguien que amas y sabes que te está bostezando en la cara, pero tú le dices, bueno, anda a dormir, no, yo quiero estar contigo, y te bosteza en la cara y hasta se queda dormido, pero anda a dormir, yo quiero estar contigo. Se siente agradable saber que esa persona, aunque se te está durmiendo descaradamente en la cara, quiere estar contigo. ¿Cuántos entienden eso a esta hora? Y para luchar con eso se merece un trago. Ok, Jesús anhelaba estar con el Padre. Obviamente encontramos la palabra oración, pero yo entiendo, yo creo que Jesús anhelaba estar con el Padre. Había un versículo que esta mañana compartía y ya lo vamos a desarrollar si nos permite el tiempo, cuando la Biblia dice en el libro de los Salmos: asimismo, deleítate en el Señor y Él concederá. ¿Entiende usted lo que significa las peticiones de tu corazón? No es algo que tú pides. Cada vez que usted ve en la Biblia, por ejemplo, dice, cuando Jesús fue encontrado en el templo a los 12 años, dice que cuando María encontró a aquellos ancianos siendo enseñados por su hijo, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando nació el niño Jesús y llegaron los pastores a adorarle, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de cosas que no se dicen, cosas que están adentro. Cuando la Biblia habla de propósito de corazón, por ejemplo, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón. Hechos lo dice también en varias oportunidades, con propósito de corazón. Cada vez que se menciona la palabra corazón, generalmente en la Biblia se habla de cosas que la persona no pronuncia. Se convierten a lo mejor en anhelos, se convierte a lo mejor en sueños. A lo mejor la persona siente que no lo merece, o la persona lo considera que no es una prioridad, pero está en el corazón, o la persona lo ve tan importante que lo guarda. Pablo duró 14 años para contar una experiencia que tuvo. Ciertamente conviene venir a las visiones, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, de un hombre que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo tampoco, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo estaba diciendo que durante 14 años no había contado aquella experiencia cuando murió. Para él tenía un valor tan grande que durante 14 años Pablo lo guardó en su corazón. Así que cuando la Biblia dice, asimismo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe lo que está diciendo? No es lo que tú le pides con tu boca, es lo que Dios entiende que hay en tu corazón. Jesús oraba, Juan Lucas 11:1. Se apartaba con Él, se apartaba para estar con el Padre, Lucas 9:18. Era la costumbre de Él, Lucas 22:39. En medio de la dificultad y la tribulación, Jesús oraba, Juan 22:44.
Pasó la noche orando, Lucas 6:12. Oraba de madrugada, Marcos 1:35. Aún en su popularidad se apartaba para orar, Juan 5:15 y 16. Pues le voy a contar una historia todavía más interesante de la vida de Jesús, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14. Le traen a Jesús una noticia muy triste y lamentable. Jesús estaba predicando a las multitudes y en el capítulo 14 de Mateo le dan a Jesús una lamentable noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿Han leído alguna vez el capítulo 14, que es cuando Jesús camina sobre las aguas, del 22 en adelante? Jesús camina sobre las aguas, pero en Mateo 14 alimenta a los 5,000. Le dan la noticia que su primo y el precursor de su ministerio le habían quitado la cabeza. Le invito a que lea este texto y a buscar los paralelos. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Jesús cuando le dijeron que Juan había sido decapitado? Se apartó a orar. Y le dijo a los discípulos: vayamos a la otra ribera. Vayan adelante. Yo los alcanzo en el camino. Y los envió en la barca y él se quedó bregando con la tristeza de la muerte de Juan el Bautista. Yo me imagino que Jesús decía él amaba a las multitudes. Lo dice la Biblia en el libro de Marcos. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Él amaba estar con sus discípulos. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, y algunas veces le toca a mucha gente tener que experimentar eso, si no lo propicia, que llega un momento en el que uno se siente tan mal, tan triste, que uno no quiere estar con nadie. No quiere hablar con nadie. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Usted no quiere hablar ni con su esposa, ni con su esposo. Usted no quiere hablar con nadie. Usted solamente quiere una cosa: estar solo. Pues mire, en Mateo 14, especialmente el 22, envía a los discípulos adelante. Yo me imagino que él se quería desahogar. ¿Se acuerda cuando leímos en la última clase: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones? Ahí lo que está diciendo es: cuando te sientas angustiado, entristecido, afanado, ve al Señor. Si tienes que llorar, llora delante del Señor. Le voy a permitir especular conmigo un poquito. Le voy a permitir especular conmigo un poco. ¿Qué cree usted que hizo el Señor esa noche cuando lo mandó adelante? Que de forma interesante él está predicando, da de comer a los 5,000, llega la noticia, despide a la gente y los manda adelante. Le pregunto, ¿qué cree usted que pasó en ese momento? Ayúdeme a pensar un poco. Dice que lo obligó, no querían ir. Vayan, móntense en la barca y me esperan de aquí. Y les cortó el agua y la luz y el teléfono a los que había dado de comer en el desierto. Tampoco quería estar con esto. Había una situación que probablemente llevó al Señor a experimentar tristeza, porque había recibido la noticia lamentable de la muerte de su primo, del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Yo imagino que apenas la gente se fue, se apartó a donde solía hacerlo, a llorar, a decir cómo se sentía. Presumo que esto le hizo traer al momento que a él también le iba a tocar lo mismo. Que ahora se acercaba el momento de él. Y él no quiso distraerse. ¿Sabe que uno cuando tiene ese tipo de situaciones, distráete, le dice la gente, distráete? Y Pablo decía: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. No te distraigas. No te pongas a jugar esbo. Ni llames a tu novia, a tu amigo.
ve a estar con Él. Y eso es lo que debe entender la Biblia en este tipo de situaciones. Ok, 10 cosas, anote, apunte allí. 10 cosas que no es la oración. No las puedo explicar por razones obvias, pero anote 10 cosas que no es la oración. Número 1, la oración no es un monólogo o una tabla de multiplicar. 10 cosas que no es la oración. Primero, la oración no es un monólogo. Pero le pregunto, ¿verdad que para muchos la oración es como un monólogo? ¿Por qué? Porque te dijeron, cuando te convertiste, nunca evolucionaste de esa idea, orar es hablar con Dios. Hola Señor, te doy gracias por el día de hoy, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Una hora, voy a orar una hora. Ya van 5 minutos. Oye, yo pensé que llevaba media hora. Apenas van 7. Yo no sé, Señor, y tú sabes que el día de hoy... Y empezamos a ver... Oye, Dios mío, yo pensé que ya había terminado una hora. Apenas van 15 minutos. Gente contando el tiempo. Porque se le acabó lo que tenía que decir. Porque le enseñaron que orar es hablar con Dios. E hizo de la oración un monólogo. Número 2. La oración no es un ritual religioso. Todas las religiones del mundo tienen rituales, por eso son religiones. De por sí, las leyes que Dios le entregó a su pueblo se fraccionaron en 3: ley ritual, ley ceremonial, ley moral. La ley ritual tenía que ver con todos los ritos que se celebraban en la nación. La ley ceremonial tenía que ver con todas las fiestas. Y la ley moral tenía que ver directamente con el decálogo. No matarás, no dirás falso testimonio, no mentirás. Dentro de la ley ritual usted va a encontrar una cantidad de condiciones dentro de la liturgia de la religión judía que se tenía que cumplir. Porque todas las religiones tienen rituales. La religión islámica tiene rituales. La religión hindú tiene rituales. La religión mormona tiene rituales. Los rosacruces tienen rituales. ¿Y sabe que la religión evangélica también tiene ritual? ¿Qué es un ritual? Es un elemento de la liturgia que le da sentido a tu religión. ¿Anotó eso? Es un elemento de la liturgia que le da sentido a la religión. La iglesia popular hacen sus rituales. Un ritual, el famoso rosario. Un ritual, el escapulario. Un ritual, el persinarse. Todos esos elementos que hacen que esa religión tenga sentido, porque lo identifican, es por eso. Eso se define como ritual. La oración no es un ritual o no debe ser. Pero ¿sabe que terminó siendo eso también? No solamente terminó siendo un monólogo, sino que terminó siendo como un ritual. Pareciera ser que todos los evangélicos, ahora que son evangélicos, tienen que orar. No, yo no tengo que orar. Yo no tengo que orar, usted no tiene que orar. Yo deseo orar, que es diferente. Yo anhelo estar con el Señor, que es diferente. No es que si no lo hago no soy evangélico. Los rituales, como le dan sentido a la religión, si tú no cumples esos rituales, tú no eres parte de esa religión. Y lo que te hace ser parte de la religión es el cumplimiento de los rituales. La oración no es el ritual de los evangélicos. La oración es un elemento que me permite estar con mi Padre. Número 3. La oración no es una obligación. Está parecido al punto anterior. La oración no es algo que yo tengo que hacerlo a juro porque tengo que hacerlo. Por eso muchos no han entendido lo que les quise decir. Y si no lo han entendido es porque a lo mejor nunca han estado con Él. Pero si no quieres orar es mejor que no lo hagas. No hay que forzarse. No. Yo quiero estar con Él. Que me dé sueño es otra cosa. Yo quiero estar con Él.
Es un tema de placer, es un tema de deleite, es un tema de tiempo, de momento, es un tema de lugar. No es una obligación. Número 3, la oración no es un calmante de conciencia. Me siento mal porque no he orado. Ahora, no es que me siento mal porque no he estado con el Señor, no. Me siento mal porque, como para ser evangélico hay que orar, yo tengo que orar. Entonces, como el que se persina o el que terminó de hacer algo que dice en su religión, ya, sí es verdad, soy evangélico. ¿Por qué? Ay, porque oré, tenía tiempo que no oraba. No, el tema no es que tú consideres que la oración es un calmante de conciencia. La oración tampoco es un cheque por cobrar. Oré, ahora dame. Señor, mira que yo oré, respóndeme. No, Dios no está obligado a responder. Él es Dios. Y cuando digo que Él es Dios, Él es soberano. Él hace lo que quiere. Yo he tenido dolor. Yo he estado enfermo. Y el Señor me ha sanado. Pero yo he tenido dolor, yo he estado enfermo. Y el Señor no me ha sanado. Pero le digo algo. Yo sigo creyendo que el Señor sana. Amén. Yo creo que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero quiere que le diga algo. Yo me he acostado sin comer y he dormido en la calle. Pero no dejo de creer que esa palabra sea verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo no oro esperando que Dios me está pasando, Dios me está cobrando yo le estoy pasando un cheque a Dios y Dios me lo tiene que pagar. Yo no oro para eso. Lo otro, la oración no es un estatus espiritual. Como yo oro más, yo soy más espiritual que los demás. La oración tampoco es un sacrificio vicario. Bueno, el sacrificio de la oración es lo que va a hacer que Dios me mire con agrado, ¿no? El sacrificio que había que hacer, Jesucristo lo hizo en la cruz. Yo no puedo tratar de sustituir con la oración el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La oración no es un propiciatorio de pecado. El propiciatorio era la parte superior que había en el arca del testimonio, donde se colocaba la sangre y donde se consideraba que Dios perdonaba el pecado del pueblo. Por eso el salmista decía, sé propicio a mi pecador. El propiciatorio era un platico que había sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, donde el sumo sacerdote entraba y depositaba la sangre para perdón de pecado por un año. Sí, Dios no me va a perdonar porque yo haya orado. Mis pecados fueron perdonados y yo fui limpiado con la sangre del Cordero el día que creí. Yo no tengo que poder volver a pedirle a Dios que me limpie con su sangre. Yo debo pedir perdón cuando cometo un error, pero ahí yo fui limpio en el pasado, en el presente y en el futuro. La oración tampoco es un crisol de juicio. Eso lo usa mucha gente. ¿Sabe lo que es un crisol de juicio, no? A través de él yo veo quién es bien y quién es mal. Como yo oro más que Ana, yo tengo ese crisol para juzgar a Ana y decir si ella es cristiana o no es cristiana, si ella ama a Dios o no ama a Dios. La oración no es para eso. Y finalmente, la oración no es un poder. La oración es el medio que usamos para acercarnos a un Dios que tiene poder. De Dios es el poder, no es de la oración. Ahora, la oración es el medio. La oración es el instrumento que usamos para acercarnos al Dios poderoso. Voy con la parte final. Terminamos esta clase la próxima semana, pero voy con la parte final. ¿Me entendió la analogía fariseo-discípulo? ¿Usted qué es, un fariseo o un discípulo? ¿Los fariseos qué hacen? Oran. ¿Y los discípulos qué hacen? Están con Jesús. ¿Qué hace la oración en los fariseos? Obviamente nunca estuvieron con Jesús. ¿Qué hace esa oración cuando nunca has estado con Jesús? Te hace más espiritual que los demás, te hace una persona conflictiva, problemática, no te permite sujetarse. ¿Qué te hace cuando estás con el Señor?
te hace una persona obediente, sujeta, sumisa, humilde. Entonces quiero que bajo esta perspectiva o esta analogía entendamos los siguientes puntos que voy a enumerar. Anótelos porque pretendo terminar o llegar a este punto conclusivo para la próxima semana finiquitar. ¿Sí me entiendes? Porque digo que unos dan problemas y otros no, ¿no? Porque la gente que ora da problemas. El problema no fue que oraron, sino que nunca estuvieron con Él. Nunca han estado con el Señor. El problema de los fariseos no era que oraran, sino que oraban, pero no estaban con Él. Y la bendición de los discípulos estaba en que ellos estaban con Él. Ok. Número 1. Al orar, siempre recuerda que Dios ya sabe lo que necesitas. No hagas de la oración el recurso para pedir. Mayela me preguntaba esta semana sobre un versículo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora, ahí no está diciendo pídeme las naciones. Pídeme. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay cosas que se deben pedir que desde mi punto de vista son más importantes que pedir lo que Dios sabe que necesitamos. Es decir, yo creo que lo que hizo Salomón fue haber pedido y Dios le dio una herencia de una nación, pero él no le pidió carruajes, él no le pidió riquezas, él le pidió de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Él le pidió, Señor, yo quiero de ti, quiero tu sabiduría. Salomón no pidió, fue Dios que le dijo, pídeme. Salomón en un momento se puso... No, incluso el texto bíblico que cita Mayela, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí no te está diciendo pídeme las naciones. Pareciera ser que de alguna forma lo que la Biblia te quiere decir es, si estás pidiendo correctamente, y luego usted ve que en el libro de Santiago vuelve a hacer referencia, y para mí pedir correctamente no es pedir carro, no es pedir casa, no es pedir mujer. Él sabe si lo necesitas. Y si lo necesitas, Él te lo va a dar. Yo creo que estar con Él te hace entender que hay cosas que cuando salen de tu boca se convierten en prioridades, como necesito más de ti, quiero amarte más, revélate a mi vida, quiero conocer más tu palabra. Yo creo que cuando nosotros reducimos nuestra oración de dame una quinta, dame un carro, dame un trabajo. Mire, si usted no tiene casa, si usted no tiene trabajo, si usted no tiene visa, y Dios sabe que usted lo necesita, créame, Él se lo va a dar. Usted no tiene que enseñarle a Dios lo que necesita. Salmo 139:4 y Mateo 6:8. ¿Qué dice el Salmo 139:4? Pues aún no está la palabra en mi boca. Ya la sabe toda. Pero Jesús lo reforzó. Cuando le fue a hablar de la oración, en Mateo 6:8, Jesús lo reforzó. Miren lo que Jesús les enseñó a ellos. Esto está dentro del Sermón del Monte. Cuando les habló, en el capítulo 6, por cierto, de la oración, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los fariseos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que la pidan. ¿Y qué le estoy enseñando? Que para mí la oración no tiene sentido cuando yo me debato en dame. Para mí la oración para mí la oración es eso. Pero para mí estar con Dios, para mí estar con Él, yo imagino a los discípulos estando con Él, no diciéndole, Señor, dame pescado, Señor, dame una barca. Yo imagino estando con Él, quiero aprender más de ti, quiero saber más de ti, enséñame cómo perdonar. De allí a la pregunta que hacía Mayela, porque dice la Biblia, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Porque pareciera ser que algunos pueden interpretar que está diciendo pídeme naciones. ¿Usted cree que si usted le pide a Dios naciones, Dios le va a dar naciones? No, pareciera ser que Dios te va a dar más de lo que le estás pidiendo cuando pides correctamente y entiendes que estar con Él
No es para autocomplacer, satisfacciones personales. Es más, te voy a decir algo. Es probable que le pediste a Dios un carro que esté en tu mente y Dios quiera darte algo mejor. Y con pedir estás troncando lo que Dios, que es bueno y misericordioso, quiere darte, mejor que lo que tú creas que estás pidiendo. Pues aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. No sean como ellos, como los fariseos. Y Jesús pareciera ser que le da a entender que los fariseos tenían ese problema, que le decían al Señor cosas que Él ya sabía, porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad antes de que la pidan. ¿Qué cree usted que está dando a entender Jesús con eso? No creas que vienes a decirle a Dios algo que Él no sabe. Vladimir, si tú necesitas zapatos, ¿tú crees que Dios no sabe que necesitas zapatos? ¿Saben qué me dedicaría yo? A adorarle, a agradecerle. Y yo sé que mis zapatos van a aparecer. Ha sido mi experiencia de vida. Pídeme. Ahora no te está diciendo que le pida a las naciones, pero ahí pareciera ser que se junta con lo que Jesús dijo. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las naciones, el carro, los zapatos, todo, Él te lo va a dar. Y te lo va a dar mejor, porque lo que tú pidas siempre será subjetivo. Por eso es que repito la cita bíblica. Asimismo deleítate y Él concederá las peticiones. Sí, hay cosas que uno ni siquiera se atreve a decirlas, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Eso es lo primero. Recuerda que Dios sabe lo que necesitas. Lo segundo. Ahí me suena mi parte, porque ese pídeme es como, pídeme lo que no estás dispuesto a pedir, o pídeme de lo más adentro de ti, o sea, lo que no puedes expresar. Porque pedir un zapato es muy, está a la boca, porque se necesita, ¿no? Pero es como decir, busca dentro de ti, busca, ¿no? Es decir, hay algo más importante que un zapato. Hay algo más importante que un carro. Hay algo más importante que ropa. La necesidad más básica, hay cosas más importantes. Esas son necesidades básicas, de las que Él tiene cuidado. Las aves del cielo no siembran ni ciegan. Sin embargo, nunca dejan de comer. Los lirios del campo no hilan ni tejen. Ni Salomón, con su sabiduría, vistió como una de ellas. ¿No sabe vuestro Padre Celestial de lo que vosotros tenéis necesidad? Número 2. La oración, al no ser un monólogo ni una tabla de multiplicar, debe ser visto como un lugar, un momento y un tiempo. No haga de la oración vanas repeticiones. Mateo 6:7. Hay cosas, óigame esto, cuando tú estás con Él, en este segundo punto, anote esto que es muy importante. Hay cosas que ocurren cuando tú estás con Él. El Salmo 73 lo escribe un hombre llamado Asaf. Asaf habla en completa y total amargura de espíritu. Su corazón estaba lleno de amargura. Salmo 73. ¿Alguien ha leído aquí el Salmo 73? Usted recuerda la amargura y la envidia, porque Asaf abiertamente, Vladimir, reconoce tener envidia. Ya estaba maldito ya. ¿Ah? Que ya estamos malditos y tenía envidia. Bueno, que tengo envidia, lo arrogan. Bueno, tampoco para allá. Esto es una maldición, la envidia. Dice que tuvo envidia los arrogantes, viendo la prosperidad los impide. Él reconoce tener envidia. ¿Sabe qué le molestaba a Asaf en el Salmo 73? Que él decía, la gente buena como yo le va mal. Y la gente mala como él le va bien. Sus ojos se llenan de grosura. Ponen su boca contra el cielo. ¿Sabe lo que dice con esa expresión, no? Blasfeman contra Dios. Con su lengua pasean toda la tierra. No quiere decir que a la lengua le salieron paticas y empezó a viajar por todos los países, sino que son chismosos y hablan de todo el mundo. Y Asaf comienza a decir, esa gente es tan mala, tan depravada, tan falsa, y le va bien. Yo voy a la iglesia, yo busco de Dios, yo soy devoto, piadoso, hago las cosas bien, y yo no tengo el carro que ellos tienen. Por eso estaba así. Yo no tengo el trabajo que ellos tienen, ni yo gano el dinero que ellos ganan.
Y en el Salmo 73, Asaf tiene un conflicto mental, léalo con calma, en el que su mente no le daba para asumir su posición, y él reconoce tener envidia. Pero hay un momento en el Salmo 73 tremendo. Vea lo que dice: hasta que entrando en el santuario comprendí. Cuando estuvo allí un tiempo, se corrió un velo. Mire, cuando usted no está con el Señor, hay cosas que usted nunca va a entender y se puede llenar de envidia. Se puede llenar de insatisfacción de muchas cosas. Asaf dice, hasta que entrando, usted está entendiendo la profundidad de esa expresión. Hasta que entrando en el santuario comprendí. Hay cosas que nunca vas a comprender. No importa cuántas prédicas oigas. No importa en qué iglesia te congregues. No importa quién sea tu maestro o tu predicador favorito. Hay cosas que nunca vas a entender hasta que entres a ese lugar. En ese lugar, Asaf es un salmista. Y para ser un salmista, David los escogía con un cuidado. Tenían que ser personas calificadas espiritualmente. Pero llega un momento en el que Asaf, siendo un hombre de Dios, estaba tan atosigado con tantas cosas, tenía tantas preguntas en la mente que lo tenían vuelto loco. Y él reconoce que lo único que le dio claridad y alumbró los ojos de su entendimiento fue cuando estuvo allí. Y esa frase me impacta. Hasta que entrando en el santuario comprendí. Si usted no aprende a estar con Él, usted va a seguir teniendo, no importa cuántos libros estudie, no importa a cuál universidad teológica usted vaya, no importa cuánto conocimiento usted oiga. Hay lugares, y ese lugar especialmente, el estar con Él, ese es el único lugar donde se corre el velo de tu ignorancia y Dios te revela lo que humanamente tú no puedes entender con tu condición natural. Hasta que entrando en el santuario comprendí. Salmo 73, léalo. Lo otro, la recámara real. ¿Se acuerda que le hablé de Cantares capítulo 1? Oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque sus amores son mejor que el vino, por eso te aman las doncellas. Y la Tsunamita describe que el rey pastor, hay un libro que les recomiendo, un libro devocional, no sé si aquí hace tiempo dejó de salir, pero se lo recomiendo. Les va a cambiar la vida, porque lo va a llevar a entender lo que es la vida devocional. Es un libro devocional, se llama Pie de Sierva en los lugares altos. Qué libro tan hermoso. Desglosa el Cantar de los Cantares y habla de esa analogía del amor entre el hombre y el rey pastor. Y dice que esta mujer fue llevada a la recámara. Y yo le explicaba que la recámara real, por razones estratégicas, militares, en tiempos bíblicos, y creo que todavía, estaba en un lugar recóndito y escondido del palacio. Nadie sabía dónde se encontraba. ¿Por qué? Porque si había una invasión, a quien debían proteger era el rey. Pero esta mujer entró a la recámara del rey. Y en ese lugar encontró intimidad con el rey. Pero ese lugar nadie conocía el camino. Mire, ese era el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, sino que una sola vez al año el sumo sacerdote lo hacía. Y Jeremías 23, cuando habla de los falsos profetas, ¿sabe lo que dice al final? Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras. En pocas palabras, valga la redundancia, estar con Él es un lugar secreto que solamente tú y Dios lo conocen. Y no hablo literalmente de un momento, no sé cuánto me están entendiendo. No hablo literalmente de un sitio. Hablo de ese lugar donde tú te encuentras con tu rey, donde tú llegas y tú disfrutas tu momento, donde tú anhelas estar allí. Aunque la carne sea débil y tengas sueño, tengas cansancio, tengas hambre,
aunque sea llegas allí. Mire, yo a veces ese lugar que le estoy diciendo es mi altar. Yo lo veo desde lejos, yo me asomo por la ventana de mi cuarto arriba y yo lo veo desde lejos y yo digo, ahí está. Es una forma de decírselo, pues yo sé que Él está conmigo, pero es una forma que usted entienda lo que uno siente. Uno dice, yo sé que me está esperando. Y a veces salgo un momentico y llego allá y estoy, aunque sea 2-3 minutos, yo sé que está conmigo, que Él no está circunstancialmente en un sitio fijo porque Él es omnipresente, pero es como algo donde tú sabes que es tu encuentro con el Señor. Y finalmente es el lugar santísimo, donde se entraba una vez al año. Se dice que es el lugar más interno del hombre porque los atrios representan la parte física, la carne. El lugar santo representa el alma, las emociones, pero el lugar santísimo, el lugar más íntimo, el espíritu del corazón del hombre. Número 3. No, número 3. Número 3. Sí, estamos, todo esto que dije está en el número 2. Donde dije, la oración no es un monólogo ni una tabla de multiplicar, es un lugar, un momento y un tiempo. El santuario donde entró Asaf, la recámara real y el lugar santísimo. Número 3. Haz la acción de gracia y la adoración, la distinción característica al estar con Él. Es decir, no hagas en el momento, porque automáticamente dejaría de estar con Él, pasaría a tener la oración de los fariseos. Haz que el punto distintivo sea la acción de gracia y la adoración. Y vas a darte cuenta que el tiempo se te va a ir y no vas a tener que contar el momento a ver qué te falta por pedir. Porque te vas a dar cuenta que hay mucho por qué agradecer. Y cuando has desbocado tu alma en la adoración, en la acción de gracia, perdón, sin darte cuenta no vas a saber en qué momento pasaste de la acción de gracia a la adoración. Y cuando entras a la adoración, yo digo, la adoración es una dimensión que está fuera de la realidad en la que nosotros vivimos. Por eso Jesús decía, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Número 4, ahora sí, número 4. Recuerda que Dios no quiere hablar contigo. Dios quiere, ¿qué? Estar contigo. Hablar es lo que tú puedes hacer por teléfono. Hablar lo haces con un cliente. Hablar lo haces con alguien que te va a arreglar la cocina y la nevera. Pero estar con alguien solamente lo haces con personas donde existe el mayor lugar de intimidad y acercamiento. Viene la pregunta. No, tenemos que orar, obligarnos a orar como sea, porque yo le pregunto, ahora usted, ¿querrá Dios eso? Cuando yo me doy cuenta que Dios no es la fuerza cósmica del universo y que sus principios y sus verdades no fueron reveladas con el único fin de que tú conozcas algo, sino que Dios es un ser personal, con emociones, cuyos sentimientos y emociones son los más hermosos y los más nobles, y que solamente un poquito de eso nos han tocado a nosotros. Eso que usted llama amor es un poquito de la esencia de todo lo que es la naturaleza del Creador, que es amor. Si usted cree que ha conocido gente amorosa, todo ser humano, por maravilloso que usted diga mi amado y esa persona ama, tiene un poquitico de la esencia de un Dios que es amor. Cuando tú entiendes eso y dejas de ver a Dios como una fuerza cósmica universal, como Dios, una esencia que está allá, y empiezas a ver a Dios como un padre, un ser personal. El tema que tenemos con algunas religiones, ¿con quién tú estás peleando? El tema que tenemos con algunas religiones
es que muchas religiones ven al Espíritu Santo como una fuerza activa. Ese es el problema que tenemos. Para nosotros no. ¿Por qué decimos que no es una fuerza activa? Aunque el hebreo es Ruach HaKodesh, la expresión hebreo del Espíritu Santo es la Ruach HaKodesh. Viento sagrado, viento santo. Sin embargo, es en la gracia donde se logra entender que es una persona que nos anhela. Y eso lo dice la Biblia. Nos anhela. Es decir, Él no quiere que tú hables con Él obligado. Como el que está esperando una llamada por teléfono. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de que usted se enamora a alguien que usted no quiere. ¿Quién ha vivido eso? Vladimir lo ha vivido, me imagino. Pues Vladimir es un galán. ¿Ah, Omaira? Me imagino yo tuvo que haberlo vivido. Porque es un galán. No le digas esa palabra, pastor. Ah, por la foto que me enseñaste. Pastor, no le digas esa palabra de galán, que se lo va a creer. No, ya eso pasa. O usted nunca estuvo enamorado solo. Y usted no se daba cuenta que usted hablaba con alguien y la otra persona, sí, ajá, dime, sí, claro. ¿Dónde pasó eso? Teodoro, ¿te pasó mucho? Y sabes qué bonito cuando uno se enamora y siente que la otra persona corresponde al amor. Pero ¿sabes qué es terrible? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien. Dime. No, bueno, que aquí estoy. ¿Será que podemos vernos mañana? Ay, no, yo mañana voy a estar ocupado, que no sé qué. ¿Y pasado mañana? Uy, no, voy a salir con mi mamá. Y te empiezan a sacar el cuerpo, sacar el cuerpo, sacar el cuerpo, sacar el cuerpo. Y tú sientes que está bien. Y alguien te dice, mira, pero dale la oportunidad. Yo me enamoré solo. Y yo llegué a salir con una persona que no estaba enamorada de mí. Porque la familia le decía, es que él es un buen muchacho. Anda, hazle caso, inténtalo. Y por intentarlo, a ver. Buen partido. Sí, es un buen muchacho, tú sabes. Que esto, que lo otro. Mire, nos íbamos a comer. Y yo sentía que yo hablaba y decía. Está pegado. Qué pecado. Mire, y me pasó lo más increíble, que quien me estaba haciendo la segunda, en Venezuela llamamos a hacer la segunda, a alguien que te ayuda. La cauchada. Y entonces me consiguió viajar con esa persona en autobús 10 horas de viaje. Yo dije, por lo menos un beso saco esta noche, decía yo. ¿Sabes lo que hizo? Agarró, puso una almohada, se arropó y me dio la voz. Ay, Dios mío. Qué bien. Se siente horrible, ¿verdad? Sí, ¿cómo se siente, Teodoro? Decepcionado. Se siente lo peor de Es malo, es malo. ¿A quién le ha pasado? Sea sincero, ¿a quién le ha pasado? ¿A ti te ha pasado? No, yo me imaginé. Pues mire, hay personas que pretenden que así debe ser la relación de la oración con Dios. Como que Dios quiere estar contigo y tú, bueno, sí, hay que orar. Porque la iglesia es como el que te hace la segunda con Dios y te dice, sí, anda, es que tú sabes que si tú oras, Él te va a bendecir. Es que tú sabes que si tú oras, van a ver, bueno, sí. Te va a Sí, llenar verdad. la bolsa de dinero. Y entonces la persona está, bueno, y entonces Dios está como emocionado que vas a estar con Él. Y tú lo que quieres es, ajá, bueno, mira, dame esto, dame lo otro. Y como que ya. Mire, qué terrible estar con una persona que no quiere estar contigo. Eso mira el reloj a cada rato. Te bosteza en la cara. Mira para todos lados. Y cualquier cosa que ocurra es una excusa para distraerse. Pues muchas personas terminaron entendiendo que al llegar a la iglesia, ese pensamiento religioso te forza, te obliga y tienes que orar, porque si no oras, Dios no te va a bendecir y entonces no vas a tener. Entonces uno, de esa forma interesada, es como el que no está enamorado, pero que busca el interés. Entonces sí, está bien, sí, porque entonces Dios me va a bendecir. Y entonces estamos con Dios, con aburrimiento, con sueño, mirando el reloj. Nunca estuvimos con Él.
Haga de la oración distintivamente la acción de gracia y la adoración. Olvídese de pedir, pues aún no está la palabra en tu boca y Él ya la sabe, la conoce. Número 4. 5. Número 4. Recuerda que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Recuerda que Dios no quiere hablar contigo. Él quiere estar contigo. Número 5. Recuerda que si logras entrar a su presencia, tu deleite será suficiente para recibir sin necesidad de pedir, pues Él concederá las peticiones de tu corazón y no la petición de tus labios. Recuerda, ¿estoy en cuál? En la 5. Recuerda que si logras entrar a ese lugar, a estar con Él, tu deleite será suficiente para recibir sin necesidad de pedir lo que necesitas. Pues dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo repito. Sí, por favor. Recuerda que si logras entrar en ese lugar, tu deleite será. ¿Cuál es? Te pregunto yo a ti. Sí, pero ¿qué salmo es ese? ¿Qué salmo es ese, Omaira? Omaira sí nos lo va a decir. No, pero ella está mirando para la libreta y no dice salmo. Tú lo pones en claro que no, Los puntos. Estoy en el punto 5. Omar ha dado más, pastor. 37.4. ¿Cómo dice? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué quiere decir deleítate a sí mismo en el Señor? Disfrútalo. Gózate en el Señor. Ámalo. Deleítate, alábalo, bendice. ¿Sabe que la palabra deleite, yo busqué el original y es la misma que se utiliza para expresar la sensación de un postre o una comida que te ha gustado mucho? Es más, es como, y se relaciona con esta expresión. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Mira, en estos días me dio risa porque veníamos de viaje, imagínense, 26 horas de viaje. Y ya no encontramos que ponen esa radio. Poníamos prédicas, poníamos música, poníamos historias, poníamos de todo. Ya yo creo que íbamos por Virginia, Richmond, Virginia. Y entonces, yo no sé, pero ese niño que yo tengo es un poco extraño. El bebé es un poco extraño. Porque a él le gustan cosas que a ninguno de mis hijos le gustó. A él le gusta oír música. Y su música preferida, y la oye en todas las versiones, es la de Jurassic Park. Y tú lo ves a veces en el día, ¿cómo es que dice la música? Dice, él está tarareándola. ¿Cómo es que? Tararán, taran, tan, 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 tan. Pasa el día así a veces. Y a veces él agarra un teléfono, no para jugar, se pone unos audífonos y tú lo ves a él. Y oye la canción de Jurassic Park vocal, a capela, instrumental, sinfónica. Y entonces veníamos de camino y él dice, mamá, Jurassic Park. Y nosotros, ¿quién quiere escuchar la música de Jurassic Park? Pero nadie más quiere escuchar Jurassic Park. Mamá, y yo le digo a Mayela, ponle Jurassic Park, pónsela, por lo menos un rato, pero pónsela una sola vez. Porque tú vienes manejando, tú no quieres dormirte en el camino, y menos oyendo Jurassic Park. Entonces Mayela se la pone primero en vocal. Salen varias voces haciendo como a capela. Y luego se la pone en sinfónica, ¿no? Una orquesta.
Y entonces empieza aquella música primero, los violines, y él está así. Y de repente nos da una impresión porque él llega y dice, cuando al rato que empezó, que lo está escuchando, yo digo, pero de verdad lo están escuchando. Y yo volteo y voltea y lo miramos y él dice, qué rico. Se estaba deleitando lo que estaba oyendo. Ana, él tiene 3 años. Es un niño genio. Qué genio, qué 8 cuartos. Como le gusta la música clara. Este estaba deleitando lo que Pero me produjo una risa, todo el mundo, porque él está así, mirando así en el infinito, oyendo esa música, y él de repente hace un suspiro y dice, qué rico, él mismo. Eso es lo que él siente. Eso es lo que él siente. Pero de repente yo entiendo que eso lo haga este que está aquí, Vito todavía, pero ese niño tiene 3 años, ¿qué va a entender él que una música pueda? Pero cómo no, eso es lo que a él le gusta. Los niños ahorita nacieron muy inteligentes. No, pero es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la sensación de encontrar placer, un gusto, en algo que para un niño es mejor un juego, pero bueno, Él lo consiguió. Como sea. él lo consiguió rico, como sea. ¿Cómo es que es? No. Yo- Anyway, a él le pareció rico. Cuando la Biblia habla deleítate a sí mismo en el Señor, te da a entender que es el poder disfrutar, degustar, eso, sentir rico. Cuando tú logras estar allí y eso para ti no es una flojera, no es un cansancio, no es una obligación, es un lugar, es un tiempo que tú lo disfrutas cada segundo, cada minuto. Entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Número 6. Recuerda que al pedir logres discernir que tu necesidad es de lo que la vida da para agradar al Padre, y Él te dará más de lo que pediste. Repito, recuerda que al pedir logres discernir que tu necesidad va más allá de lo que la vida da y que tiene que ver con agradar al Padre, y Él te dará más de lo que pediste. Ahí usamos la cita bíblica que dio Mayela: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ahí no te está diciendo que le pida a las naciones. Y ponemos el ejemplo de Salomón. Ya yo me lo escribí todo. Y te da el ejemplo de Salomón. ¿Cuál fue el ejemplo de Salomón? Que Salomón no pidió su reino, su riqueza. Él pidió de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, cuando él pidió sabiduría, ¿sabe lo que estaba pidiendo en realidad? Él estaba pidiendo más temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué estaba pidiendo Salomón en su oración? Temor para Dios. Es decir, yo veo que el tiempo de la oración debe girar en torno más a factores que espiritualmente para nosotros terminen teniendo un contenido espiritual que trascienda lo físico, lo humano, a lo terrenal. Porque lo físico, lo humano, lo terrenal, Dios lo sabe. Y así como le da de comer a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, Él te va a dar tu comida, Él te va a dar tu trabajo, Él te va a dar tu ropa, Él te va a dar tu carro, Él te va a dar todo lo que tú necesites. Y aún mejor de lo que tú esperabas recibir. El hermano Vladimir, un testimonio de cuando te enamoraste solo o cuando... No, Ah. un concepto etimológico. No tan rápido, repita las 6. Ok, ya va. Un concepto etimológico de deleitar, por lo del niño. Ajá. Dice que deleitarse es un placer del alma. Imaginemos. Es un placer del alma. Genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. Mire, Vladimir nos da aquí una expresión de su propia cosecha, que es el que decía así. Al Junior. Importantísimo, porque él ahí nos está explicando, en esa explicación que, valga la redundancia, que encontró allí, que el deleitarse es un placer del alma. Un placer del alma. Ni siquiera de la carne, ni del espíritu. Es un placer del alma. ¿Ah? Más lento, te repito. Ok. Deleitarse, Vladimir, háblalo un poquito más duro que los hermanos quieren escuchar aquí. Acércate, Un placer
deleitarse es del verbo deleitar y está vinculado a un placer del alma. Genera satisfacción, goce, agrado o dicha. Satisfacción, goce, agrado o dicha. Un placer del alma. Ok, vamos al número 7. Dile que lo vuelvan a poner. Recuerda que al pedir logras discernir que tu necesidad va más allá que agradar 7. al Padre. 7. Miren, lo bueno de esto, ¿sabe qué es, verdad? Que está grabado. Entonces, lo bueno de esto es que como está grabado, usted lo que hace es llegar al minuto que no estaba allí, lo retrocede un poquito y lo hace. Esa es la ventaja de este tipo de clase. Porque yo quisiera tratar de terminar hoy hasta donde me propuse. Número 7. Haz de la oración el lugar para desahogarte y para descargar tus emociones. Haz de la oración el lugar para desahogarte y para descargar tus emociones. Recordando, por nada estéis afanosos. Haz de la oración el lugar para desahogarte y para descargar tus emociones. Si estás triste, si estás angustiado, llora delante del Señor. Pelea. Jeremías se atrevió a hacerlo. Reclama. Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. ¿Sabe que Jeremías, después que lo meten en la cisterna, Jeremías bravísimo, molesto, llega y le dice a Dios: no hablaré más de ti, ni me acordaré más en tu nombre. Estoy hasta aquí. Cuantas veces hablo, voces, violencia, gritos vienen contra mí. Por tanto dije: ni me acordaré más, ni hablaré más en tu nombre. Y le dio CBP al Señor. CBP, corte violento de pata. Rompió con el Señor. Hasta aquí llegamos. Servirte a ti ha sido súper complicado. Cada vez que intento hacer las cosas para ti, lo metieron en una cisterna, venía de allí, lo cayeron a palo, y un día le dijo, molesto, hablando con el Señor, y le dijo: no hablaré más en tu nombre, ni me acordaré más de ti. Más adelante, él le dice: mas me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fue ese. Yo decidí no hacerlo más. Pero el Señor sabía que estábamos. Mire, usted no cree que Dios no sabe cuando tú estás molesto y tú de repente crees que si lo dices vas a ofender a Dios. Dios sabe si estás molesto. Señor, estoy bravo con esa persona. Mira lo que me hizo. Eso es lo más normal, porque es que estar con Él. Yo quiero que tú te imagines cómo podían estar los discípulos cuando estaban con el Señor. Pedro le cuenta o le pregunta sobre el tema de los impuestos. ¿Cuántas cosas no podían hablar? Cuando él compartía tanto tiempo con él, escuchaba sus molestias, sus tristezas, sus frustraciones. Ellos le preguntan: ¿eres tú el que había de...? Ellos le preguntan: ¿o esperaremos a otro? Le pregunta Juan en una oportunidad. Y yo imagino que estando con el Señor surgían preguntas. Cuando están en el monte, que el Señor asciende a los cielos, le dicen, en ese momento todavía estando con él: ¿restaurarás el reino para este tiempo? ¿Usted sabe lo que significa esa pregunta? Significa esto: veo que te estás yendo y la razón por la que creímos en ti quedó inconclusa, porque para ellos el advenimiento del Mesías era la restauración de Israel. Todavía no entendían y se Y no entendían, y ellos le preguntan a Jesús ascendiendo. ¿Sabe lo que le están diciendo? Ya va, tú te estás yendo, pero la razón por la que creímos que tú eras el Mesías no se cumplió. Y le preguntan: ¿restaurarás el reino para este tiempo? A lo que Jesús le responde: no os conviene a vosotros saber los tiempos y las sazones que vuestro Padre Celestial puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga. Pareciera ser que ellos se conformaron, porque le dijo: ustedes van a tener algo mejor que la restauración de Israel, el poder de mi Espíritu Santo que van a recibir. Confórmense con eso por ahora. Pero usted va a encontrar que en ese momento, delante de ellos, habían expresiones emocionales. Mire, qué lindo es cuando tú entiendes que estar con Él, repito, no es solamente hablar. Mire, estar con Él es adorar, es cantar, es pelear, es llorar. Y es donde tú te das cuenta es reír, es celebrar, es agradecer. Eso se llama relación. A lo que nosotros de pronto siempre hemos hecho, que en paz me acostaré, así no dormiré, porque solamente tú, Dios, me hace vivir confiado. Gracias, Señor.
alimento. ¿Cómo es que? Vamos a seguir. Número 8. Deja que la oración sea un lugar de revelación. Donde Dios pueda revelarte. ¿Qué le quiero decir con esto? La oración, el estar con Él. Y recuerda que todo esto está relacionado a estar con Él. Hay momentos cuando no hables, no ores, no digas nada. Yo acostumbro a que cuando estoy con Él, oro, de repente canto, pero a veces me quedo callado y empiezo a meditar. Yo me imagino que eso fue lo que le pasó a Asaf, cuando él dijo, hasta que entrando en el santuario comprendí. No estoy tratando de darme cuenta si fue que oyó una voz audible. No es necesario oír una voz audible. Es necesario meditar en el corazón. Y recuerda que le dije que meditar se traducía como rumiar. Y rumiar solamente lo hacen ciertos animales que tienen más de un estómago, porque procesan el alimento, lo devuelven a la boca hasta que logran extraer todos sus nutrientes y sus minerales. Entonces, al estar con Él, se ora, se adora, se canta, se medita, se lee, Se danza, se alaba. Mire, una vez a mí me pasó algo, hablando de lo que dice Ana. A mí me gustó mucho una canción que yo escuché. Yo no soy mucho de los que me conocen de moverme, porque yo tengo 2 pies izquierdos. Si yo intento bailar, es más el ridículo que puedo intentar hacer que cualquier otra cosa. Baile con el espíritu. Con el espíritu. Pero yo, a veces cuando en Venezuela, que no existen de repente estos lugares así apartados, muchas veces ellos se iban y yo me quedaba solo. Difícilmente las personas que viven conmigo logran verme porque yo busco esconderme, yo busco estar solo. Y yo recuerdo que había una canción que yo tenía a todo volumen que decía, quiero danzar contigo mirándote a tus ojos. Mire, y eso me llenó tanto que hasta eso, Ana, hasta danzar. Mire, estar con Él es todo. Estar con Él es todo. No se limita únicamente a un código de oración, estar con Él es todo. Número 8. Ok. Número 9. Que sea la oración una necesidad de vida. Todo el tiempo que oramos siempre va a haber una necesidad. Pero recuerden que habían 2 tipos de necesidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los 2 tipos de necesidad que hablamos? Bueno, no necesidad de ir a orar para que te dé, sino necesidad de la... Pero ¿cómo lo llamamos los que lo anotaron? Necesidad básica. Necesidad de vida es una. ¿Y la otra? Una necesidad de vida tiene que ver con que respirar es una necesidad. Y tener una casa es una necesidad. Pero yo no me muero por no tener una casa. Pero yo sí me muero si no respiro. Necesidades de interés. Necesidad de interés y necesidad de vida. ¿Cuál es la necesidad de interés? La casa. Todo lo que tú puedes tener y no tener. Y si no lo tienes, no te vas a morir. Pero necesidad de vida es todo lo que está relacionado con que si no lo tienes, te mueres. Siempre estar con Él va a ser una necesidad. Siempre va a haber una necesidad. Solamente que unas son de interés. Por ejemplo, hay personas que hasta que no tienen un gran problema, no buscan de Dios. Y cuando se les resuelve el problema, Ana, ¿te acuerdas? Que hemos hablado de personas que llegan a la iglesia y ya consiguieron trabajo, se les ayudó, se desentendieron de todo. A mí no me han contestado el teléfono más nunca. Ni por WhatsApp, ni por Messenger, ni por ningún lugar. Pero ¿sabes lo que es necesidad de vida? Mire, si yo no consigo trabajo, me muero. No. Voy a pasar trabajo.
pero no me muero. Dios suple. Pero ponte tú que, pero no me voy a morir. Ahora, si no tengo casa, me muero. No. Si no estoy con mi familia, me muero. No. Pero si no toma agua, se va a morir. Si no tengo a mi esposa, me muero. No. No me voy a morir. Pero ¿sabes si me muero? Si no tengo aire, si no como, si no tomo agua. Si... Qué hermoso es que cuando tú logras entender lo que es estar con Él. Y este es el punto número 10. La necesidad que te lleva a estar con Él es una necesidad de vida. El último punto. Haz de Dios tu mayor necesidad. Haz del Señor tu mayor necesidad. Quiero terminar acá, miren. En esta noche, oyendo el libro de los Romanos, recordé tantas cosas porque habla de la elección de Israel. Y en el capítulo 11, si no me equivoco, el Señor dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Irrevocable quiere decir que eso está allí. Lo que Dios le dio a Vladimir se lo dio y no se lo va a quitar. Y toda buena dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Es decir, el talento que tenía Michael Jackson no vino de Satanás. Se lo dio Dios. Se lo dio Dios. Ahora él lo puso al servicio de Satanás. Ajá. Eso es otra cosa. Decidió eso. Libre albedrío. El talento y la habilidad que yo observo que tiene Vladimir para la parte administrativa, yo admiro a Vladimir en ese sentido. La parte administrativa para mí es un maestro. Yo ahí me quito el sombrero. Eso se lo dio Dios. Ahora Vladimir puede ponerlo al servicio de una empresa. Sí. ¿Sí? Lo contrata una empresa y le paga bien. No tiene él necesariamente que ponerlo al servicio de Dios, se lo dio Dios. Y Dios no le va a decir, si no lo pones al servicio mío, te lo quito. No, eso es irrevocable. Los dones son irrevocables. Cuando Dios le da algo a una persona, se lo da. Madonna hace lo que hace porque recibió un don de Dios. Toda esta gente que ha hecho pacto con el diablo, hace lo que hace porque recibió un don de Dios. ¿Y por qué hacen un pacto con el diablo? Porque ellos tienen libre albedrío y pueden poner al servicio de quien quieran el don que le dio. El bien o el mal. Para el bien o para el mal. Pero Dios se lo dio. Porque no hay nada bueno que usted pueda ver en ningún ser humano sobre la faz de la tierra que diciendo que es bueno no haya venido de Dios. De Dios solamente viene el bien. Del diablo jamás vendrá el bien. Ahora, el diablo puede proporcionar habilidades, puede abrir puertas. El diablo, pero nunca jamás los dones buenos. Todo don perfecto, todo eso proviene única y exclusivamente de Dios. Cuando Dios te llama al ministerio, Dios te da un don. Y ese don está relacionado potencialmente al llamado que tú tienes. Si eres pastor, te da dones acordes al pastorado. Si eres evangelista, te da dones acordes al evangelismo. Si eres profeta, te da dones acordes a la profecía. Pero Dios te da esos dones. Cuando yo comencé a predicar, yo me acuerdo la primera vez que a mí me dijeron para predicar. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Yo prediqué en Lídice, unos hermanos, creo que ya partieron con el Señor, que eran de aposento alto. Y yo tenía, si no me equivoco, 17 años. Si no me equivoco. Y allí estaba ese viejito que era el hermano Nieto, apellido Nieto era el hermano, que era de la iglesia aposento alto. Había una hermana que iba a renovación, María, la hermana María, y estaban los dos hijos de ella, Ronnie y Antonio. No sé si Vladimir lo debe recordar. La hermana María murió de cáncer. Estaban nada más ellos 4. Mire, esa fue mi primera predicación. Yo prediqué con una alegría ese día. Y yo comencé a contar las veces que empezaba a predicar. Después de cierto número perdí la cuenta. Para aquel tiempo, para mí predicar eso era, todavía lo es,
Pero imagínense, es como tener fiebre. Si hoy en día a mí me invitan y gracias al Señor a mí me pagan. No me pagan, perdón, yo recibo, suena muy feo eso, a mí me pagan. Una ofrenda. Pero en ese tiempo yo hubiera pagado para hacerlo. No voy a decir que ahorita no lo haga, ahorita lo he hecho, de repente no propiamente, mira que busco el lugar, pero yo disfruto hacerlo. Lo disfruto y si no me dan nada no tengo problema, porque yo lo disfruto hacer. Pero me acuerdo precisamente que en ese tiempo cuando a mí me decían para predicar, ¿sabe lo que yo hacía? Yo me metía a ayunar y a orar y a buscar de Dios. Si yo le dijera a alguien aquí, a Nelson, a Joseph, mira, toca predicar el próximo domingo, lo más seguro es que esa persona busque de Dios esa semana, haga un pequeño ayuno o ayune y ore a Dios para que Dios lo use ese día. Yo pensaba eso y yo creía que si yo ayunaba y oraba, Dios me iba a usar ese día. Yo comencé a conocer personas y viajaba con alguien. Hay gente que me está oyendo, no voy a usar su nombre porque esa persona partió con el Señor, es conocida y algunos aquí lo conocen, pero yo viajé por años con una persona que él murió. Esa persona decía que era exguerrillero y tenía en la espalda, él decía que era un cáncer que se había secado. Él contaba un testimonio. Yo lo admiraba porque con él yo comencé a ir a muchos lugares a predicar. Pero ¿sabe qué me comenzó a llamar la atención? Que cuando estábamos en esa época que yo estoy comenzando, yo no entendía ni sabía muchas cosas. Yo veía que esa persona no oraba. Y luego comencé a conocer a otras personas y me daba cuenta que no oraban. Pero ¿sabe algo? Dios las usaba. ¿Y sabe por qué Dios las usaba? Porque Dios los llamó. Y los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios nunca se lo quita a una persona. Judas Iscariote, Dios lo usaba para echar fuera demonios. Lea cuando Jesús envía a los 70 y dice que los envió y volvieron los 70 con gozo, entre ellos Judas Iscariote, diciendo que habían visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Jesús le dice que le daba poder para hollar serpientes y escorpiones. Y hay muchos relatos bíblicos cuando muchos de los discípulos enviados por el Señor a las aldeas cercanas oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero ¿sabe que entre ellos estaba Judas Iscariote? Y Judas Iscariote no fue que se descarrió la noche que entregó al Señor, sino que el día que estaban, que le dan al Señor aquella ofrenda de aquel perfume, él le dice que cómo es posible que se haya hecho ese desperdicio cuando pudieron haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y el escritor llega y dice que era mentira, que él quería ese dinero porque él sustraía de la bolsa del tesoro. Judas tenía tiempo robando, pero el Señor lo usaba. ¿Cómo es posible que una persona que robaba, Dios lo hubiera podido usar? Anoche escuchaba con Mayela, con mi esposa, unas personas que estaban criticando a alguien que decía que era profeta y decía que había que examinar la vida del profeta. Y no hay que examinar la vida del profeta. Porque si esa persona tiene el don y el llamado para ese oficio, mire, así esté mal, Dios lo va a usar. Uno escuchaba cosas como esta: no es que Dios respalda su palabra. No es que Dios respalda su palabra. Dios respalda el llamado y el don que puso en una persona. Porque si el tema es que Dios respalda su palabra y por eso Dios usa, cuánta gente que está haciéndolo bien, predica y nadie se convierte. Pero alguien que está apartado haciéndolo mal, pero tiene el llamado, predica y la gente se convierte. Entonces no es el tema de que Dios respalda su palabra, es que Dios respalda el llamado. ¿Por qué Dios respaldó a Judas? Porque el Señor mismo llamó a Judas. Y Dios le da un llamado a una persona y lo equipa con dones, según su llamado, para que ejerza un oficio. Y eso es de Dios. Así que esa persona puede ser que no ore. Y aunque no ore, Dios lo va a usar siempre. Mire, si yo llego aquí y yo no oro, ¿quiere que le diga algo? Dios me va a usar. Disculpe la pedancia, pero le tengo que decir toda la verdad. Así yo no ore ni busque de Dios, Dios me va a usar. ¿Sabe por qué Dios me va a usar? Porque Él me llamó. Y como Él me llamó, Él va a respaldar el llamado y los dones con los que me equipó para el llamado que tengo.
No sé si me entiende lo que le quiero decir. Yo no oro para que Dios me use. Yo antes oraba para que Dios me usara. Yo no necesito orar para que Dios me use. ¿Sabe por qué yo oro? Porque yo tengo necesidad de mi Dios. Ya yo no hago, yo antes hacía, Señor, úsame, y pon palabra en mi boca, Señor. Y luego me di cuenta que eso ya no era necesario. Me di cuenta que si Él me llamó, Él me va a usar. Ahora, qué tremendo es darme cuenta que tengo los dones con los que Dios me equipó y no necesito orar. Y sin embargo Dios me va a usar. Y darme cuenta que a pesar de eso yo sigo orando. Porque logré entender que yo no oro para que Dios me dé. Que yo no oro para tener unción. Porque la Biblia misma enseña que hemos recibido la unción del Santo. Ese tema de unción que a veces hemos distorsionado en la iglesia. Mire, la unción nos enseña todas las cosas y hemos recibido la unción del Santo. Eso que usted lee en el Antiguo Testamento cuando Eliseo va en busca de la doble unción. No existe doble unción. Existen llamados, dones que equipan a una persona que recibe un llamado. Lo peligroso es que cuando alguien tiene un llamado, como el caso de Judas, puede interpretar que como Dios lo va a usar, ¿para qué orar? Porque entendieron que orar era el mecanismo que se usaba para conseguir algo. Pero ¿sabe dónde está el gran secreto? Cuando tú entiendes que orar es el aire que respiras. Que orar es una necesidad del alma. Que orar es una satisfacción del alma. Que yo invierto mi tiempo en el Señor y yo no lo invierto para que Dios me use. Si usted tuviera la oportunidad, y quizás nunca la tenga, de estar presente en alguno de los momentos cuando yo estoy con el Padre, jamás me va a ver, ni me va a oír diciendo, Señor, úsame. Y no, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué yo oro? Porque mi alma necesita de Él. Porque yo he logrado entender que si yo no lo hago, yo siento que me muero. Cada día la necesidad de Dios para mí lo es todo. Y no se convierte circunstancialmente en ese tiempo que tengo porque me toca ser pastor y me toca predicar. Porque ¿sabe qué ha ocurrido? Que cuando la gente deja, o cuando no le toca predicar, o cuando no le toca hacer algo, triste y lamentablemente, pareciera ser que no necesito orar. ¿Qué hacía yo? Me toca predicar el domingo. Una semana de búsqueda incesante y espiritual. Cuando no me tocaba predicar, era cuando tenía tiempo para ver televisión. Usted me entiende la expresión, para descarriarme. Y no es que me descarriaba hacer nada malo, sino que esa semana no oraba. Qué absurdo, qué absurdo. Si yo tuviera que decirle al hijo mío, hijo, te toca predicar el domingo, y él espere una semana porque le toca predicar, orar para que Dios lo use. Qué absurdo. Y no entender que Dios no quiere que él venga a decirle, úsame para la predicación del domingo, que Dios quiere estar con él, que Dios anhela intimidad con el hombre. Que Dios no espera que tú vengas a pagar un peaje, ni a darle un cheque. Si voy a orar hoy y oro 4 horas, voy a recibir más unción. Ya yo tengo la unción que necesito. Dios me la equipó el día que me dio el llamado. Yo necesito de Dios. Yo no oro por unción. Yo oro porque mi alma tiene sed de mi Dios. Porque orar para mí es como el aire que respiro. Orar para mí es como el agua para un pez. Orar para mí es una necesidad del alma. Cuando tú logras entender eso, has entendido y has aprendido lo que es estar con Él. Entonces, aunque te toque hacer algo o no te toque hacer algo, tú no condicionas la oración a lo que vas a hacer. Tú condicionas la oración a una necesidad. ¿Y sabe qué es lo que Dios anhela de nosotros? Una necesidad. Después de este viaje el fin de semana que voy a Dallas, Texas, luego me toca ir, Mayel, ¿a dónde? A Chicago. No sé a quién le toque predicar. Para esa fecha a lo mejor le toca predicar a Vladimir, a Geraldine, a Teo, no sé a quién le toque predicar, a Ana, no sé a quién le toque predicar. Ojalá usted entienda que usted no debe esperar a que le digan que le toca hacer algo para orar, para estar con Él. Que aunque no le toque hacer nada, aunque no te pongan a predicar, no es lo que te toque hacer para conseguir una unción sobrenatural y espectacular, no. Eso debe ser tu necesidad.
debe ser tu pasión de vida, debe ser tu realidad diaria. Tu tiempo con Dios debe ser lo más grande. Estar con el Señor debe convertirse para ti en tu mayor experiencia. Y si no es así, y lo único que te ha llevado a esos tiempos de ayunar, de incesante pasión de oración, es porque te invitaron a Leywood. Wow, me invitaron a Leywood, tremenda iglesia, tengo que meterme. No, hermano, no tienes que meterte nada. Si no lo has hecho, mejor que no lo hagas. Porque Dios está ofendido al darse cuenta que fue esa ocasión o ese evento el que te llevó a buscarlo a Él, y no realmente la necesidad de Dios en tu vida como lo más importante. Que sea Dios nuestra pasión. Amén. Y que sea estar con Él lo más importante de nuestra vida. Estoy en contra de la oración y ojalá usted me lo pueda entender, pero estoy a favor de estar con el Maestro. Estoy a favor de esos tiempos de vida devocional que deben marcar nuestra vida y que deben hacer de nosotros personas diferentes. Estoy a favor de eso, que cuando todo el mundo se duerme, te pares con cuidado y sin que tu esposa y tus hijos se den cuenta, vayas a la sala y estés en ese lugar en donde puedes cantar, en donde puedes llorar, en donde puedes meditar, en donde puedes adorar y en donde tu vida se detiene para estar con la persona más importante, para estar con el ser más maravilloso, para enamorarte y entrar en el romance más hermoso que puedes tener en tu vida. Estar con el Señor. Nada en esta vida puede sustituirlo. Ni una predicación. Y si tu motivación al buscar de Dios, a los que me están escuchando acá, es que les toca dirigir el próximo domingo, es que les toca predicar dentro de una semana, qué miserable la vida de alguien que tiene que esperar a pagarle a Dios con oración, un poquito de unción para recibir algo el fin de semana. Y Dios fue tan sabio que Él prefirió equipar con dones a los que llama, para sentir que quienes se acercan a Él y logran entenderlo, se acercan porque lo aman y porque lo necesitan, y no porque manipulan una situación por interés personal. Que nunca la oración sea el interés personal del ser humano. ¿Por qué es tan ofensivo para Dios? Como lo que le decía ahorita, como querer estar con alguien sin que sea para mí un placer o un deseo, sino porque voy a conseguir algo. Porque usted recuerda que cuando le dije ahorita, ¿cuántos se han enamorado solo? ¿O cuántos han conocido a alguien que se enamoró solo? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que alguien se enamore solo. Que alguien se enamore solo de mí y yo me aproveche de esa persona para obtener algo, porque sé que está enamorado de mí, cuando yo al final sé que no le voy a corresponder. Eso es peor todavía. Pero con Dios hacemos eso. Me acerco porque necesito algo, pero no tengo la necesidad, el amor, la pasión y el placer de estar contigo. Pero estando contigo, orando, puedo conseguir el carro, la casa o resolver un problema. Que el Señor nos ayude. ¿Qué le parece si en esta clase, al terminar, tenemos un tiempo para estar con Dios? ¿Qué le parece? Entendiéndolo de la forma que no le quiero decir vamos a orar. ¿Qué le parece si tomamos unos 15 minutos para estar con Él? No le estoy diciendo para orar, para estar con Él. Y bueno, terminamos la clase. Si quieres que los hermanos se despidan, que todos los oigan. Bye.